Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase 5. Ya hicimos el repaso respectivo. El tema es ángulos complementarios y suplementarios. Ya hemos visto las reglitas y ahora vamos a empezar con los ejercicios. Entonces, empezamos con el ejercicio 1. En el gráfico los ángulos BOC y BOD son complementarios. ¿Qué significaba complementarios? La suma de estos dos va a dar 90 graditos. BOD, uy, pero BOD no lo tengo, mira. Es todo esto, pero no hay. Y BOD, BOC es esto, ¿no? Y BOD es todo esto, pero ninguno tengo porque me falta un pedacito de ángulo, el cual es este. Si este no lo tengo, vamos a ponerle una variable. Imaginemos que vale alfa. No sé todavía cuánto es. Entonces me están diciendo que los ángulos BOC, o sea, alfa, la medida, alfa más BOD. ¿Qué es BOD? Todo esto, ¿verdad? Si esto vale alfa y esto vale 30, ¿cuánto vale todo? Alfa más 30, muy bien. Responden si desean responder, activan y desactivan su micrófono. Alfa más 30, entonces lo pondría acá. Ya está. ¿Y a cuánto es igual esto? Como son complementarios, 90 grados. Listo. Alfa más alfa me daría 2 alfa. El 30 pasa a restar y me quedaría 60. Alfa vendría a ser igual a 30 graditos. Listo. ¿Pero qué me están preguntando a mí? Me preguntan por el ángulo AOC. Ah, ya. Entonces no me preguntan por alfa, me preguntan por AOC. De acá hasta acá. Vamos a ponerlo de resaltador. Todo esto. Esto es lo que nos preguntan a nosotros. ¿A cuánto sería igual eso? A 40 más alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? 30. 40 más 30, ¿cuánto es? 70 grados. Entonces la medida del ángulo AOC es igual a 70. Muy bien. Vamos al ejercicio número 2. Si tienen alguna consulta, ya saben, pueden levantar la mano. A ver, en el ejercicio número 2. En el gráfico, los ángulos AOB y AOC son suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Que su suma es... Que son suplementarios que uno lo complementa al otro. Ya, uno lo suplementa. ¿Y cuánto es su suma? 180. 180, muy bien. Muy bien, Sebastián, muy bien. También 180. Ajá. Ya. Entonces, vamos a nosotros sumar esos dos ángulos y me tienen que dar 180. Hasta el momento conozco A o B. A ver, vamos a ver. A o B. Ahí sí, mira, acá está. A o B es esto. ¿Cuánto vale A o B? 80. 80 más el ángulo AOC. Uy, pero AOC no lo tengo, mira. AOC es todo esto. No lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Ponerle un angulito acá, el que falta. Y AOC, ¿cuánto es AOC? Vamos por acá, como les decía, poner un angulito. Vamos a ponerle el angulito de alfa nuevamente. Beta. Beta, ya, beta. Muy bien, Aarón. Beta. Entonces, ¿cuánto sería AOC? AOC sería 80 más beta. muy bien, 80 más beta. 100 grados. Lo pongo por acá, 80. Claro, también sería 100 grados de frente, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser esto igual? Ah, papá, A suéltelo. 180. 80 más beta es igual a 180. Exacto. Ya está, me sale 160. A lo que se refería su compañero 80. era de que si esto ya vale 80, esto tiene que ser 100, y está bien también, ¿no? Lo podría haber hecho más, bueno, más rápido o igual de rápido. Si esto vale 100, el 80 más beta, ¿cuánto vale el beta? 20. Que es justamente lo que nos va a salir acá. 20. ¿Pero qué nos piden? No nos piden beta. No nos piden beta. Nos piden beta más 10, porque nos están pidiendo BO
Sale 30. Exacto, muy bien, Nicolás. Entonces, este angulito sería igual a, Sería la suma mía, saldría 30. exacto, beta más 10 igual a 20 más 10, 30. Chicos, 30. en su test les va a venir, en su test que les voy a colocar un test el día de hoy, va a vencer el jueves todavía, o sea, tienen 2 días. Les estoy bajando poquito a poquito el tiempo. O sea, antes yo les daba, creo que 4 días, 5 días para un test, pero adyacentes seguidos, ¿no? Entonces tengo A o B por acá y B o C por acá. Me están diciendo que A o B y A o C son complementarios. Entonces, ¿cuánto me sumaría A o B más A o C, chicos? ¿Cuánto suma? 90. 90, muy bien. Están diciendo que la medida del ángulo BOC es 40. BOC, este es 40. Muy bien. Y A o B no me dan, me lo preguntan, mira, lee acá. ¿Qué me preguntan? A o B. Ah, ya, profesora, entonces le pongo un ángulo. Perfecto. ¿Qué angulito? Y vamos a poner. Y ahora reemplazo mi ecuación. ¿Cuál es mi ecuación? La medida del ángulo A o B. Ah, ya, ¿cuánto es A o B? Eta. Más la medida del ángulo A o C. ¿Cuánto es A o C? Todo esto. ¿Cuánto es todo eso? Si uno vale tita y el otro vale 40, ¿todo vale? 40 más cita. Muy bien, 40 más tita. Muy bien, Víctor. 40 más tita. Y todo vale 90. Ya. Tita más tita, 2 tita, igual a, paso a restar el 40. ¿Me queda? ¿Me queda? ¿Cuánto sería? 50. 50 y acá. 50 25. sería 25. 25, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la medida del ángulo B? Tita. ¿Y tita vale? 25 graditos. Ya está. ¿Ya ven? Está simple, chicos. Solamente es cuestión de plantear. Si ustedes saben leer el problema y plantearlo, lo solucionan. Cuestión de sumar y restar. Y sabemos sumar y restar. Vamos con la 4. Se tienen los ángulos adyacentes nuevamente. A o B, solamente dibujo 2 angulitos. Y A o C. Bueno, A o B. Lo mismo que arriba, pero solo que 60. Ajá, ese vale 70. A ver, B o C vale 70. Mi figura no parece un poquito, no parece la que me dicen. Vamos a hacerlo un poquito más real. Ya, ahí sí. A o B y B o C. ¿Cuánto vale B o C? 70. Ahora sí parece un 70. Antes parecía un 30. Listo. ¿Qué me dicen? Que A o B y A o C son suplementarios. ¿Cuánto suman entonces? En clases. ¿Suman? Son iguales a 180. Así no son tus Ah, clases. 180. 100. Suplementarios 100. Tengo la medida de A o B. Clases. No, le vamos a poner una X esta vez. Lo que necesitamos hallar es esa X, justamente. B o C ya lo reemplazamos, vale 70. Muy bien. A o B, ¿cuánto vale? ¿Para qué? X más A o C, ¿cuánto vale? Si es uno vale X y el otro vale 70, ¿cuánto vale todo?70 70 más X. Está muy participativos hoy día. ¿Qué ha pasado? Igual a 180. Ya está. X más X. Lian. Igual a... 2x es igual a 110. Muy bien. ¿Cuánto sería X? 55. Muy bien. Ya está. Ya lo ponen arribita ya acá al costadito. Listo, X vale 55, entonces A o B vale 55. Pregunta número 5. La suma del complemento y el suplemento de la medida de un ángulo. Bueno, bien. ¿Cómo se hacía el suplemento de un ángulo? ¿Cómo se hacía el complemento? Una S y el angulito acá. O una C y el angulito acá, ¿verdad? Recordemos, siempre es el que empieza, Sí. entonces complemento. ¿Con qué empieza? Entonces suplemento. Pero me están diciendo la medida del ángulo. La medida de un ángulo. ¿Cuánto es esa medida? No sé.
Si no me dicen, ¿qué le pongo? 130. Ah, no, me están diciendo que la suma es 130, o sea, esto. Esto es 130. Pero, ¿cuál es el ángulo? Recordemos, cuando hacemos complemento es un ángulo, digo, el complemento de un ángulo, el ángulo va acá. El complemento de 30, por ejemplo. Pongo el complemento y acá pongo el 30. Pero si no me dan ninguna medida, ¿qué pongo? No me dan ninguna medida, pongo un valor. ¿Qué valor? Una incógnita. ¿Qué incógnita? Un ángulo. Vamos a ponerle θ, ¿ya? Ese es mi ángulo. Entonces dice, la suma del complemento y el suplemento de la medida de un ángulo, mi ángulo es θ, recordemos, θ, es 130, ya está. Calcular la medida de dicho ángulo. Me preguntan por θ, justamente. Me preguntan por θ. ¿Cuánto vale θ? No sé. Entonces tengo que resolver. ¿Cómo hallo el complemento de un ángulo? ¿Cómo lo hallo? ¿Con una res? Esteban, ¿con una Resta. resta? ¿Qué resto? 90 menos Muy bien, 90 menos el ángulo. Perfecto. ¿Y cómo hallo el suplemento? Con una suma. 180 menos menos θ. θ. Exacto. Con otra resta. 180 menos y Θ. esto me tiene que dar 130. ¿Ya sacaron el valor? Sumamos. 270. Bien. Menos Restamos. menos. Y estas 140. citas las pasamos al otro lado, ¿no? A sumar. ¿Cita más cita? 2. 140 es 2 citas. ¿Cuánto vale cita? 70. 70. Estamos ahí. Xiomara, Naomi, no las escucho. Calcular la medida de un ángulo, ya. Muy bien. No me dan la medida. Voy a ponerle algo. Alfa le voy a poner. Si se sabe el complemento de la medida, ya, entonces el complemento de alfa es igual, recordemos, planteo de ecuaciones nada más, a un quinto, un quinto de dicha medida. ¿De quién? La medida, pues, alfa. Ya estamos. Nuevamente, el complemento de la medida es igual. El complemento de la medida, ¿de qué medida? Del ángulo que estoy hablando, porque al inicio me dicen calcular la medida. Después, es igual, ya. Vamos a ponerle algo así. Es igual, para que relacionemos con colores. Ya está, es igual a un quinto de dicha medida. Perfecto. ¿Cómo se halla el complemento de un ángulo? Es lo que le falta un ángulo para hacer 90. O sea, sería 90 menos el ángulo. Igual a un quinto de alfa. Uy, ahora se me complica. ¿Qué voy a hacer? En este caso voy a pasar a sumar el alfa. Recordemos que acá hay alfa y acá hay alfa. Entonces, tenemos que sumarlos. No puedo pasar a restar el 90 porque no podría agruparlos. Entonces, me queda 90 por la izquierda igual a un quinto de alfa más alfa. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es un quinto de algo más algo? Para empezar, atrás del alfa, ¿cuánto hay acá? ¿Acá cuánto hay? ¿Cuántos números? ¿Qué número hay? ¿Número? 1. 1. Si este es el 1, ese 1 lo podemos representar como una fracción. ¿Verdad? Esto ya va a clase de aritmética, creo, ¿no? Este 1 es una representación, es una fracción. Algo entre 5. ¿Para qué entre 5? Para que sean los dos iguales y yo pueda sumar con facilidad. ¿Cuánto es ese numerito que tiene que estar arriba? 5. 5. Y 1 más 5, le puedo sumar 6. 6 quintos de alfa. Listo, chicos. Entonces, esto me da 6 quintos de alfa, igual a 90 grados. Entonces, ¿qué hago con el 5? Lo paso a Multiplicar. multiplicar.
90 por 5, ¿cuánto es? 450. 450. ¿Y qué hago con el 6? Lo paso a dividir. ¿Cuánto es 450 entre 6? 75. ¿35? 75. 75. 75. Perfecto, Xiomara. Entonces, justamente me pedían eso, ¿no? Calcular la medida del ángulo. Vale. ¿Y cuánto es? 75. 75. Vamos con el 7. Hola, hola. Acá le he arreglado porque decía complemento, pero no es complemento, es suplemento. Ya. El suplemento de un ángulo. Ay, otra vez un ángulo, no me dicen cuál es. Vamos a ponerle Y esta vez, ¿ya? El suplemento, ese. Suplemento de un ángulo, más, signo más. El complemento de dicho ángulo, ah, ya, otra vez. 5. Complemento de dicho ángulo. Ahora va a ser C. Es igual, ah, ya, igual. Al cuádruple del mismo ángulo. Ah, ya. Cuádruple del mismo ángulo. ¿Qué es el cuádruple? ¿Qué significa cuádruple? Por 4. 4 veces el ángulo. Bien. 4 veces el ángulo. 4 por Y. Perfecto. El Ay, triple, ay, 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 ay. 3 veces por Y. El quíntuple, Robin. 5 veces por Y. Muy bien. Entonces, ¿qué es el suplemento? Lo que le falta al ángulo para hacer 180. 180. ¿Qué debo poner ahí? 100. Ya, Al inicio, ¿qué debo poner? 180. Y después, el otro espacio, aquí quedó Está. 90. yo para qué quiero pegar. ¿Qué? Se rompió tu carro. ¿Y yo qué hago? Ya, acá 90. Listo, pasamos a sumar. Bueno, 180 más 90, 260. 270. 70. Este Y este Y lo pasamos al otro lado. Sería 6Y. ¿Cuánto es 6Y sobre, no, 270 sobre 6? 45. 45, muy bien. Ya está. Entonces, la medida del ángulo es Y, y Y vale 45. Muy bien. A ver, pasamos al problema 8. 8. Calcular la medida de un ángulo. Otra vez no sabemos cuál es el ángulo, sabiendo que la diferencia, ahora es resta, entre el suplemento y el complemento, muy bien, entonces vamos acá a poner suplemento del ángulo y complemento del ángulo. El ángulo vamos a llamarle X, como ya te habrán dado cuenta que le he puesto. Es igual al sextuplo. ¿Qué cosa es el sextuplo? El ángulo 6 veces. Muy bien. 6 veces el ángulo. Perfecto, Luis. Ya está. ¿Cuánto sería el suplemento? 180 menos el. ¿A cuánto sería el complemento? 90 menos el ángulo. Igual a 6 veces X. Acá tenemos cuidado, ¿ya? Porque cuando me dan una suma, como el problema 7, no pasa nada. Yo al sumar, el más no le afecta en nada a esta ecuación, bueno, a esta expresión, al complemento no le afecta cuando yo pongo más. Pero cuando yo le pongo menos, porque acá es una diferencia, como dice esta expresión, es una diferencia. Cuando yo le pongo menos, ahí cambia la cosa. Vamos a tener que ponerle un paréntesis. Ya chicos, siempre cuando hay un menos atrás de una expresión de 2 o más términos, siempre pónganle paréntesis. Entonces volvemos a copiar 180 menos X y efectuamos. ¿Cómo sería menos 90 y menos por menos X, verdad? Así sería menos 90, pero el X cambia de signo. ¿Cuánto es menos por menos? Más X igual a 6. X. ¿Cuánto es 180 menos 90? 90. ¿Cuánto es menos X más X? ¿Sí?
eliminan, miren, se eliminaban. O sea, no tenía nada que hacer ahí. Y aquí sí, lo paso a dividir. ¿Cuánto es 90 entre 6? 15, ¿verdad? Entonces, esto que quede claro, recuerden que cuando tenemos una diferencia, tengo que poner este símbolo mágico, que se llama paréntesis. Si no, todo se afecta, chicos, y no va a salir la misma respuesta, va a salir una muy diferente. Entonces, ¿cuál es el ángulo? X. X vale 15. Muy bien, vamos a la 9, a ver. La medida de dos ángulos suplementarios son entre sí como 3 a 7. Ya. Acá vamos con un problema de razón. ¿Qué significa son? Es una razón, ¿no, chicos? Son entre sí, como 3 a 7. Entonces, esos ángulos no son 3 y 7, pero están en la razón o en la relación de 3 a 7. Ambos son, son dos ángulos suplementarios. ¿Qué significaba suplementarios? Que la suma es 180. Vamos a llamarle a esos angulitos alfa y beta, ¿ok? Alfa y beta son dos angulitos. Esos ángulos están en una razón, que son entre sí como 3 a 7, pero no son esos numeritos. Para poder hallar yo los números reales, tengo que multiplicarlos por un numerito que en este momento no conozco. Entonces le vamos a poner otra variable. Por ejemplo, A. ¿Ok? Entonces, alfa puede ser, si K valiera 5, 3 por 5, me saldría 15, ¿verdad? Si valiera 5, pero yo no sé cuánto vale, por eso lo dejo como K. ¿Qué dice otro dato o una pregunta? Calcular la medida del complemento de la semidiferencia de la medida de dicho ángulo. ¡Wow! Ya. Entonces vámonos primero con el dato. El dato es que son suplementarios. Si son suplementarios, ¿cuánto es su suma? ¿Suma es? 180. Perfecto, 180. Yo no sé cuánto vale alfa, pero sí puedo ponerlo en relación a su variable, a su constante. ¿Cuánto es? Es A. Entonces a alfa le pongo 3. A. ¿Y cuánto vale beta? Beta vale 7. A. Entonces le pongo 7. A. Con esto, jóvenes, vamos a hallar primero el valor de K. Si yo hallo K, recordemos que hallo el ángulo alfa. ¿Cuánto es 3K más 7K? 10 veces K. Es igual a 180, y K valdría, saco décima, me sale 18. Ahora sí yo puedo saber cuánto vale alfa. Alfa valdría 3 por 18. ¿Cuánto es 3 por 18? 54. También puedo saber cuánto vale beta. ¿Cuánto es beta? 7 por K, o sea, 7 por 18. ¿Cuánto es 7 por 18? 126. 126, muy bien. Ahora sí la pregunta, porque por partes hay que hacer las cosas. Me piden la medida del complemento, la medida del complemento de la semidiferencia de la medida de dicho ángulo. Acá debería ser de las medidas de dicho ángulo, no, de las medidas de dichos ángulos, ¿cierto? Porque en plural se puede sacar. ¿Qué cosa es la semidiferencia? La diferencia sobre 2. 126 menos 54 sobre 2. Bien, chicos, termino este problema, que se acaba el tiempo, y se los comparto la información. 126 menos 54 me da 2,72, ¿no? O sea, me piden el complemento de 36. ¿Cuánto es el complemento de 36? 90 menos 36 igual a 54. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar.